Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá con nosotros en esta primera proyección del encuentro que hemos organizado junto a Lifea. Estamos ahora junto a Edward Ibarra. Edward es cineasta, programador y gestor cultural, miembro de la Asociación Cultural Bulla y director de los proyectos Corriente, Encuentro Latinoamericano de Cine No Ficción, Serpentina, Festival de Cine para Infancias y Juventudes Diversas, y del Archivo Cinematográfico José Antonio Portugal, además de integrante de la Red de Archivos Fílmicos del Sur Peruano, que como pueden haber visto es la responsable de haber recuperado estos cortometrajes de Isabel. Es director de varios cortometrajes que se han mostrado en festivales e instituciones como Cámara Lúcida, Frontera Sur, Bafisi, Transcinema, Aricadoc, entre otros. Actualmente se encuentra desarrollando la película Piel de Toro Muerto. Gracias, Edward, por estar con nosotros acá virtualmente. No, gracias a ustedes por la invitación. Pues bueno, aquí estoy para lo que quieran conversar. Ya acabamos de verlo. ¿Qué tal, Edward? Soy Sebastián. Acabamos de ver aquí el público presente que no ves, pero hay como 15, 20 personas. Tal vez para que conozcan un poco el contexto de lo que estás haciendo, sería útil empezar con, diría, el contexto. ¿Cómo llegaste a escuchar por primera vez de Isabelle Beaufumé? ¿Cómo llegaste a encontrar estos archivos, y a investigar sobre todo sobre su producción fílmica? ¿No? Sería eso la primera pregunta. Sí, bueno, yo estoy trabajando con el archivo de José Antonio Portugal, que es un cineasta arequipeño desde hace 10 años más o menos. Y como parte de este proyecto de la Red de Archivos Fílmicos del Sur Peruano, que obtuvimos unos fondos del Ministerio de Cultura del Perú, pudimos avanzar como en distintas etapas del rescate del archivo de José Antonio. Y dentro de su archivo había unas películas en Super 8 que no tenían, digamos, mayores datos alrededor, digamos, o en la parte física. Entonces nosotros creíamos en un principio que eran de José Antonio, obviamente, porque él conserva mayormente cosas que tienen que ver con su obra y con él. Y cuando pudimos digitalizarlas una primera vez y mostrárselas a José Antonio, fue él quien en ese momento, al ver estas películas digitalizadas, nos dijo que no eran suyas y que eran de Isabel, que era una amiga suya que en los 80s filmaba en Super 8 en Cusco y que esas películas, él recuerda que en algún momento ella se las dio, ¿no? No recuerda exactamente cuándo ni en qué circunstancias, pero fue la primera noticia que tuvimos sobre Isabel Baufumé. Él recordaba muy bien el nombre porque eran amigos, ¿no? Pero bueno, para ese entonces, que esto fue 2022 si no me equivoco, Isabel ya había fallecido. Isabel falleció el 2019. Nosotros no conocíamos para nada a Isabel hasta ese momento, ¿no? O sea, no, digamos que en el mundo del cine peruano creo que casi nadie le conocía o no había como registro de ella en libros o cosas así, porque empezamos a investigar obviamente a partir de lo que nos dijo José Antonio. Y lo que sí encontramos es que había información sobre ella en relación a una asociación que ella creó en Cusco, que se llama Asociación Coscomaqui, que inició como un dormitorio para niños en situación de calle y que ya ha ido creciendo con distintos proyectos de trabajo social, más que todo, ¿no? Y que existe actualmente la asociación en Cusco. Entonces nos acercamos a esta asociación. Sonia Ligas es la actual directora y bueno, a otros miembros fundadores de la asociación que viven. Y ellos nos brindaron más información sobre Isabel, pero tampoco ellos conocían que Isabel había hecho cine en los 80 y 70, ¿no? Ellos, por supuesto, sabían mucho sobre su trabajo social en Coscomaqui, pero no sabían sobre que Isabel hacía cine. Sí sabían que ella era muy apasionada del cine y era amiga de distintos cineastas cusqueños, pero no habían visto o no tenían noticias de que ella había hecho cine. Entonces fue así que empezamos a hurgar, investigar, empezamos a buscar también en otras películas hechas en Cusco en la época, a ver si aparecían créditos de Isabel, y ahí encontramos, por ejemplo, que en Las Venas de la Tierra de José Antonio Portugal, Isabel figura como parte del equipo
de realización, ¿no? Si no me equivoco, en producción. También en una película de unos cineastas brasileros aparece un crédito de ella. Entonces así fue como empezamos a investigar y bueno, poco a poco fuimos conociendo gente que sí tenía más noticias sobre su labor cinematográfica. Luc Marcello, que es un amigo de la Asociación Coscomaki, pues se contactó con nosotros también y él nos dio mucha más información y poco a poco así hemos ido conociendo, digamos, personas que nos han dado información muy valiosa y al recibir la noticia de nuestra parte de que Isabel probablemente había hecho cine, porque en ese momento todavía era una conjetura, los miembros de Asociación Coscomaki pues también se pusieron a buscar en los archivos o en las pertenencias que Isabel había dejado luego de fallecer y encontraron más películas, ¿no? Entonces, eso lo hemos digitalizado recién este año, no, no es lo que han visto, es algo que estamos aún como, digamos, preparando porque hay que traducir, hay que mejorar algunas cosas como antes de mostrarlo, pero estas nuevas películas que han aparecido pues nos dan muchas más certezas de que Isabel efectivamente hizo cine, ya que en una de estas películas pues aparece su crédito, ¿no? Que es la única donde aparece un crédito en todas sus películas y tenemos ahí conjeturas de por qué es que ella no ponía sus créditos, que tienen que ver un poco con una necesidad tal vez de clandestinidad que requería la época y este tipo de cine, ¿no? Pero bueno, fue así como conocimos la obra de Isabel y seguimos investigando, ¿no? Y hablo en plural porque, bueno, este trabajo lo hice con Victoria Arias, que es mi compañera, y con quien, digamos, colaboramos en distintos archivos con los que estamos trabajando. Eh, sí. Preguntarte un poco de lo que hemos hablado previamente, ¿cómo se movía Isabel? ¿Llega a constituir una red? Eh, ¿En qué asociaciones o cooperativas paraba? ¿Cómo era su vínculo quizás con el sur andino, con Bolivia? Porque también proyectaba películas por lo que me has contado. Cuéntanos un poquito de toda esa experiencia de Isabel. Sí, por lo que sabemos, a partir de testimonios de personas que la conocieron en vida y en esos años, pues primero decir que Isabel pues era ciudadana francesa, vino a vivir a Perú a inicios de los 70, aprendió a hablar quechua en un instituto en Cusco y luego se mudó a comunidades andinas como Fuerabamba, por ejemplo, y ahí vivió por varios años y por eso es que tal vez ella era muy cercana a las comunidades andinas y por eso también es que sus películas están en quechua, ¿no? Ahora ustedes han visto unas versiones que ya tienen subtítulos en español que hemos hecho nosotros en realidad, pero las películas originalmente no tienen subtítulos en español, ¿no? Y no están tampoco traducidas en voz en off ni nada, están en quechua. Entonces, sabemos que ella, además de filmar estas películas, también proyectaba, tenía una labor como de exhibidora, digamos, y llevaba como en esa época donde no había luz eléctrica en muchas comunidades andinas en el Cusco, pues ella llevaba baterías y llevaba proyectores de Super 8, por ejemplo, de 16 milímetros para proyectar películas en las comunidades andinas. Sabemos por testimonios de personas que trabajaron con ella en esa labor de que proyectaba, por ejemplo, perdón, películas de Jorge Sanginés, ¿no? Sabemos que tenía vinculación con Jorge Sanginés. En un libro de Alfonso Gumucio Dagron, este cineasta boliviano que también trabajó mucho cine comunitario, se menciona, por ejemplo, que Isabel tenía relación con Jorge Sanginés, ¿no? Y es un diario que él escribió, pues, en los años 80 también, ¿no? En los años 70, perdón. Entonces, digo, ya desde esa época, pues quedó constancia en algunos documentos que hemos podido rastrear de que Isabel sí tenía una labor de exhibidora, ¿no? Y al parecer fue esa su primera labor. O sea, que lo primero que ella hizo fue empezar a mostrar cierto tipo de cine muy político, muy social, con un ánimo tal vez de alentar o de animar a las comunidades andinas a que se levantaran en protesta o ejercieran ciertos derechos de manera colectiva, ¿no? Y ya luego tal vez de ese primer momento de exhibición, ella empezó a registrar precisamente esos levantamientos, esas tomas de tierras, esos procesos colectivos, ¿no? Que se ven en las películas. Y hay películas como las que han visto ustedes ahora que fueron filmadas en Cusco, en algunas comunidades en Cusco, pero también esta de Los Rocotos Florecerán fue filmada en Puno, ¿no? Entonces ella tenía relación también con algunas personas en Puno, como Luc Marcello, que es este otro cineasta francés y también trabajador social, que también hizo algunas películas en Super 8 en Macusani, en Puno.
y que le ayudó a hacer esta película a Isabel, y juntos con Luc Marcello, Isabel y otra persona más que ahorita no recuerdo el nombre exactamente, hicieron también un largometraje en Puno, ¿no? Que se llama Luchito, que es una de estas películas que se ha encontrado este año, que hemos podido digitalizar. Lamentablemente el sonido no lo hemos encontrado aún. La película, digamos, en Super 8 no tiene sonido, pero es un largometraje. O sea, entonces ella, y es en esa película donde aparecen sus créditos, ¿no? Como realizadora. La única hasta ahora que hemos encontrado con créditos. Entonces, bueno, sí tenía una relación, ¿no? Hay con sacerdotes también de Puno, como el padre Ambrosio, que era el padre que laboraba en Macusani precisamente. Y esta película Luchito está inspirada en un cuento de él, ¿no? Y eso lo dicen los créditos. Sabemos que había mucha amistad entre ella y este sacerdote, y él le facilitó de algún modo las películas que ella pudo hacer en ese lugar, ¿no? Y, y ahí pues creo que está por investigar también la relación que pudieron haber tenido personas como Isabel o como Luke Marcello, ¿no? Con algunos sacerdotes que trabajaban en Puno o en el sur andino y estaban como vinculados a la teología de la liberación, ¿no? Creo que es un vínculo muy interesante que hay que investigar, que bueno, yo espero también poder seguir investigando por esa línea, porque siento que ahí hemos encontrado alguna otra película en Puno que conserva a Otto Brun, que es otro sacerdote también que estaba un poco en esa movida, ¿no? Entonces siento que ahí podríamos descubrir como cierto cine que acompañó algunas políticas muy interesantes que se estaban tratando de hacer en esos años en el sur andino, ¿no? Entonces, bueno, Isabel ahí está conectada con, pues, como para recapitular un poco con Jorge Sanginés, con Alfonso Gumucio, también con otro francés que era Alain Labrousse, que él formó un colectivo de Super 8 en Francia y que filmó mucho en Bolivia, en Chile, en Perú, en Ecuador incluso, y que es alguien que investigó mucho también en América del Sur. Entonces, todo esto nos da cuenta de que Isabel pertenecía, digamos, o era parte de una red de realizadores, ¿no? Alternativos, de un cine como muy politizado y a nivel internacional, ¿no? Entonces o sea, digo, es interesante pensarlo así porque es un cine creo que se ha investigado muy poco aún en Perú, o del que se conoce poco. Sin embargo, al parecer en el momento fue una red muy importante, ¿no? Muy interesante y muy extensa también en el sentido de los lugares donde se filmaban, ¿no? Y mencionaste Autoboom, hay un documental del grupo Chasqui que ha sido restaurado hace poco, ¿no? Sobre este padre, si bien me recuerdo. Mm. Am, sí, lo que sea conectado o no con el mundo de las ciencias sociales, porque yo cuando vi los rocotos florecerán, esa metáfora del rocoto es muy bella para construir el documental y me ha hecho pensar mucho. Además, inmediatamente me fui a ver la fecha de publicación del artículo de Enrique Meyer sobre un carnero por un saco de papa. Y fue ese mismo año, en 1982. Y había también ese tema de la llegada de carreteras. Y bueno, en el artículo de Meyer es como desde una crisis, una cosecha de papa, donde se usa la papa también para rituales, emprenden toda una serie desde la comunidad de estrategias para conseguir papas. Unos van a la economía de mercado y entonces y otros van a hacer trueque, diríamos, entre comillas, tradicionales. ¿Sí? Y claro, se enfrenten a ese tema de que el precio de la carne está subiendo por la demanda externa y que la llegada de la economía de mercado tiende a generar dinámicas de fragmentación en las comunidades, ¿no? Es como si ¿hubo conexiones con el mundo de las ciencias sociales? ¿Ella estaba ahí metida o solo tienes como eh, conocimiento de conexiones con el mundo del audiovisual? ¿Cómo fue? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo ha producido los rocotos florecerán? O sea, se ve que ahí puesta en escenas de las tres que nos mostraste, esta es claramente mucho más ficcional. ¿Hubo producción, hubo un guión, hubo plata, era improvisado? ¿Cómo construía con la gente? ¿Se pudo lograr conseguir información acerca de esto? Esas son las dos preguntas que tenía acerca de los rocotos florecerán, que es el segundo corto que se ha mostrado. Bueno, daré algunas respuestas imprecisas porque siento que todavía me falta como información para poder asegurar cosas al respecto de ambas preguntas.
Pero sobre la primera, un compañero suyo con el que ella fundó la asociación Coscomaki me comentó que ella era socióloga de formación, ¿no? Entonces, probablemente sí tenía una vinculación con el campo de la sociología y académico, ¿no? Y está, yo creo que estaba como muy al tanto, digamos, de lo que estaba pasando. Por eso creo que también casi todas las vinculaciones cinematográficas que hemos podido identificar, ¿no? Están atravesadas por una cuestión política muy clara, ¿no? O sea, ella con las personas con las que ha colaborado y en las películas en las que ha colaborado, además de sus películas, pues son películas que tienen un carácter social evidente, ¿no? O sea, ella ha colaborado, por ejemplo, con el colectivo Liberación Sin Rodeos, ¿no? Esto nos lo comentó Carlos Ferrand, ¿no? En el corto Niño, sobre todo, él nos comentó que los niños que aparecen en la película fue Isabel quien se los presentó y quien les hizo el contacto, ¿no? O estos cineastas brasileros con los que grabó Jaguar Mayo, que es una película también que tiene un contexto político muy interesante, incluso que trata de representar la subversión, ¿no? Vinculada a los símbolos religiosos de la ciudad o las vedas de la tierra, bueno, que es un tema más, si se quiere, antropológico, ficcionado, ¿no? Y sobre la otra pregunta, pues lo que sabemos, conocimos a una enfermera que trabajó en el momento en que Isabel hizo esta película. Ella trabajaba en Macusani, era de Cusco, era amiga, o sea, se convirtió en amiga de Isabel. Por eso es que ella se acercó a nosotros para brindarnos esta información. Y lo que ella nos contó es que Isabel básicamente hizo esta película sola con ayuda del padre Ambrosio, ¿no? O sea, una producción de muy bajo costo. Ella la vio filmando, ella nos contó un poco cómo la comunidad se organizó gracias a la influencia del padre, digamos, este sacerdote que fue un poco como su productor, digamos, el que le facilitó las cosas en la comunidad, ¿no? Y de hecho ella, recuerdo que algo muy bonito que pasó cuando proyectamos estas películas en Cusco y donde la conocimos, en el conversatorio, así como este que se dio allá luego de las películas, ella nos contó un poco esto y nos dijo que al final la comunidad logró comprarse efectivamente 3 camiones, ¿no? Eso que se está planeando en la película, de que van a comprar un camión para ellas mismos hacer eh, para ellos mismos, digamos, distribuir sus rocotos, lograron hacerlo, ¿no? Lograron hacerlo y pues pudieron como tener como autonomía con eso, ¿no? Es lo que sabemos por el momento, ¿no? Lamentablemente el sacerdote Ambrosio también ya falleció. Entonces eso también ha sido un poco, o sea, digo, como para algo que nos ha hecho reflexionar es que hemos llegado muy tarde a descubrir estas películas, ¿no? Si las hubiéramos descubrido tal vez hace 5 años, aún hubiéramos podido hablar con Isabel, con el sacerdote, con, digamos, actores claves que ahora sabemos que estuvieron involucrados, pero que lamentablemente ya no tenemos esa fuente directa, ¿no? Pero bueno, es lo que sabemos, ¿no? Que Isabel un poco producía con sus propios recursos o con ayuda de amigos. Yo, yo, Hola. Yo te quería preguntar que podemos identificar en ambas que hay, digamos, dos estilos diferentes en las producciones que hemos visto, ¿no? Hay unas que como que es más captar el momento, ¿no? La premura de lo que está sucediendo y salir con la cámara y registrar ese momento, ¿no? Y en la otra podemos ver claramente que hay una planificación. Quizás yo me ponía a pensar si es que ella iba y proyectaba esas películas en comunidades, ¿no? Las de San Ginés, si sentía que la de Los Rocotos, por ejemplo, podía ser una película educativa porque podía a partir de ese ejemplo inspirar a otras comunidades a que sigan esa idea, ¿no? A partir de las otras películas que han identificado y que han comenzado a digitalizar, ¿mantienen estos ejes o has encontrado otros caminos? Por ejemplo, ahora estabas mencionando que había una ficción, ¿no? Y en todo caso, ¿cómo crees que esta dialogaría con esta propuesta más político-social de su cine? Sí, y o sea, en principio son películas que recién estamos como revisando, digamos, con calma, porque hemos digitalizado como muchos rollos en una estancia que tuvimos hace unos meses en la Cineteca Nacional de México. Entonces es como material que no, digamos que no lo hemos revisado a detalle aún todo, porque es un volumen alto, digamos, aparte de otros archivos que digitalizamos de otra persona. Eh,
Pero sí, se mantienen como esas dos líneas, digamos, como un tipo de registro más documental, si se quiere, más como de levantamientos, de asambleas, de momentos importantes que tienen que ver con la organización campesina. Y por otro lado, hay películas que están más como ficcionadas, como Los Rocotos, ¿no? Los Rocotos es, es una ficción también, ¿no? O sea, al final es una situación real, pero claramente vemos que las personas están actuando un poco de sí mismas, ¿no? Entonces, ese tipo de ficción, digamos, con actores no profesionales, si se quiere, pues se mantiene en las películas suyas que tienen ese componente de ficción, ¿no? Y esto que decías de que claro, que ella estas películas también las exhibía, por lo que sabemos, en las mismas comunidades donde se filmaron y también en otras comunidades, ¿no? Por eso también que están muy dañadas, probablemente, ¿no? O sea, el sonido está muy dañado, sobre todo la imagen también, porque eran películas que se han proyectado, por lo visto, bastante, ¿no? Y por lo que sabemos es lo que ella hacía. O sea, y por eso decía también al principio que es muy significativo que estas películas no tuvieran voz en off o traducción, ¿no? Porque eso nos hace pensar que estaban dirigidas a público quechua-hablante, ¿no? Porque y incluso hemos encontrado esta película, por ejemplo, La toma de tierras en Chinchero, nosotros la encontramos, a partir de la investigación se la atribuimos a Isabel, ¿no? Luego hemos descubierto el cine de Alain Labrousse, que es este otro francés que era amigo suyo y que también filmaba en Super 8, y él tiene una película firmada como suya, donde la mitad de la película es prácticamente toma de tierras en Chinchero, con una gran diferencia de que él le suma una voz en off en francés, donde de algún modo agrega otras cosas y la película tiene otro tono, cambia mucho con eso. Y con otro gran cambio es que en el corte de Isabel, que es lo que nosotros estamos llamando ahora esta película de Toma de Tierras en Chinchero, hay el testimonio de este dirigente que habla en español, ¿no? Que eso no está en la película de Alain. Entonces, eso pasa con otra película que también es de Alain, ¿no? Que es la huelga de hambre de las mujeres mineras en Bolivia, donde Isabel en su archivo hemos encontrado una copia de esa película tal cual, sin la voz en off en francés y con un testimonio más. O sea, pareciera, o sea, yo presumo, ¿no? Que Isabel tenía una relación muy cercana con Alain, tal vez compartían material para sus películas, o tal vez Isabel agregaba cosas a las películas de Alain, ¿no? Como ciertos testimonios, ciertas cosas que son detalles, pero significativos. Entonces siento que las películas de Isabel terminan siendo como más activistas, digamos, en ese sentido, porque ella suma como eso, como algunos testimonios de activistas, de líderes sociales y cosas así. Y por otro lado, el hecho de que no tengan ningún subtítulo, perdón, ninguna voz en off encima, pues claramente nos hace pensar que Isabel, para quien estaba haciendo películas, era para la comunidad quechua-hablante, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, y volviendo un poco a tu pregunta, también mencionar, por ejemplo, que en estas nuevas películas hemos encontrado una película dirigida a las infancias que es como un cuento, el zorro y el ratón. Y Luc Marcello nos había advertido antes de que encontráramos esta película que él recordaba que cuando Isabel empezó a trabajar con los niños en situación de calle en Cusco, pues les proyectaba películas también de cuentos andinos que al parecer hacía con ellos mismos, ¿no? Entonces esta película está protagonizada por niños, ¿no? Claramente actores no profesionales entonces, tenía un trabajo muy interesante, ¿no? Como de trabajar tal vez con las mismas comunidades a las que luego dirigía las películas, ¿no? Entonces, siento que en ese sentido, pues es muy valioso también lo que ella hizo. Pero sí, se mantienen estos dos registros y yo creo que podríamos sumar a eso un tercer tipo de material, digamos, que hemos encontrado, que es registro crudo, ¿no? De cosas que claramente no están editadas y que se conservan, como registros de asambleas, o hay un registro de un entierro, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese tipo, que están ahí como sueltas, pero son muy interesantes. Hay un registro, por ejemplo, del paro nacional del 78 creo que fue este gran paro nacional, que así, algunos y hay una línea delgada igual entre ciertas cosas que parecen registros solamente, o que sí parecen como películas, pero con un montaje muy sutil, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay una película sobre trabajadoras del hogar que básicamente son como tres secuencias, ¿no? Y es muy fuerte, muy interesante, ¿no? Pero pareciera algo que no está montado. Yo me atrevería a decir que sí. Entonces ahí podemos como sumar tal vez un tercer tipo de material que es ese registro que pareciera más crudo y sin haber sido editado. Tal vez el público quiere hacer preguntas. Ayúdenme.
levantar la mano y le pasamos el micrófono. A mí me parece muy interesante es el hecho que haya así como una red de producción de películas y de exhibición de películas un poco alternativo en la zona Cusco. Eso es muy fuerte, porque y al final hay memoria de esto, ¿sabes? Si todavía circulan memorias, recuerdos o incluso imágenes en estas comunidades. Hablamos de la toma de tierra, por ejemplo, me impacta. A nosotros, bueno, es un tema muy presente. Vivimos en Cusco a los dos. Y entonces es un tema muy presente. Han construido parte del aeropuerto, ahora está bloqueado, pero paralizado, pero... Y hace poco yo estuve en una boda ahí, y la mitad de la gente había vendido sus tierras, la otra mitad, francamente, lamentaba de no haber vendido sus tierras. Hay como, sería, o sea, llegar con estas imágenes para cuestionar un poco la memoria, por ejemplo, de las luchas alrededor de Chinchero, sería muy interesante. No sé si se circulan estas imágenes o si tú pudiste hablar a unos jóvenes que han participado en estos cuentos que ella armaba cuando eran niños, supongo, y ahora son adultos. ¿Hay, hay memorias de esto? Eh, o sea, de lo de los rocotos florecerán, como decía, pues sí conocimos, digamos, a personas que, como Luke o como esta señora que era enfermera, no recuerdo ahorita el nombre, que estuvieron en el momento, digamos, en el que estas películas se hicieron, ¿no? Y, digamos, de testimonio directo, pues nos dieron fe de ello. Sabemos de Chincheros, por ejemplo, la esposa de Alain se encontraba en ese momento también cuando se filmaron las películas, pero aún no conocía a Isabel, ¿no? Ella estaba haciendo como un trabajo, fue como una coincidencia más bien. Yo guardo la esperanza de que sí, sí podamos encontrar personas que puedan reconocerse tal vez en las películas o reconocer a familiares, ¿no? Algo que está pendiente y que es algo muy urgente de hacer, creo, con estas películas es ir a mostrarlas precisamente a los lugares donde se filmaron, ¿no? Que es algo que no hemos podido hacer básicamente por falta de tiempo y de recursos, ¿no? Las hemos mostrado en Cusco, más en ciudades y bueno, las hemos subido a YouTube también para que se puedan ver, pero creo que sería muy importante poder mostrarlas en Chinchero, por ejemplo, ¿no? Tal vez ahí podríamos encontrar a personas que puedan reconocer a quienes están ahí en la película. Cuando las presentamos en Cusco hace el año pasado, si no me equivoco, fue el año pasado, en verano del año pasado, hicimos una pequeña publicación que también se puede descargar en internet y ahí nos facilitó la Asociación Coscomaque algunas fotos que Isabel guardaba. Y había algunas fotos donde ella está en una casa, al parecer en una comunidad andina, y muchas personas que la querían Isabel fueron a esta proyección que hicimos en Cusco. Y recuerdo que cuando repartimos esta publicación en el público, una persona reconoció a su mamá, por ejemplo, en una de estas fotos, ¿no? Y conoció a ella como niña que aparecía en esa foto. Entonces, yo creo que personas así que ya son adultas, pero que en ese momento tal vez eran jóvenes o niños, pues sí podríamos poder localizar y saber de ellas. Pero es un trabajo que todavía no se ha hecho, no hemos hecho, no, pero creo que es algo que es lo que sigue un poco, ¿no? Ahora, por ejemplo, con estas películas nuevas que hemos encontrado, pues sí estoy tratando yo de ponerme en contacto con algunos usuarios de la casa Coscomaki, de los primeros usuarios, es decir, de los inicios de los 90 con los que todavía guarda contacto la asociación para ver si algunos de ellos participaron de esta película hecha con niños, por ejemplo. Y también hay una asociación de trabajadoras del hogar que creó una amiga suya de Isabel. Así como Isabel creó Coscomaki, su amiga creó como otra asociación que tenía que ver con trabajadoras del hogar. Y al parecer fue ahí donde se filmó esta película que Isabel tiene con trabajadoras del hogar. Entonces ahí, por ejemplo, también estoy tratando de contactar con señoras que fueron parte de esa asociación y que fueron trabajadoras del hogar y participaron de esa asociación, porque tal vez ellas viendo la película puedan reconocer información o personas o saber un poco más de esto, ¿no? Eh, entonces es un trabajo que está por hacerse, pero un poco es lo que tenemos planeado hacer en el futuro conforme nos den las posibilidades de hacerlo. Alguien dice, No sé si alguien tendría alguna pregunta para Edward. Sí, Jorge, te doy el micrófono.
Una cosa, una pregunta así muy, muy rápida. Se ha mencionado que Isabel era socióloga. Supongo que sería sumamente interesante cuando se trate de reunir Un amigo de... un amigo No, de la socióloga, pero ella no era socióloga. sí, creo que también. Sí. ¿Es sociólogo? Perfectamente. Por ejemplo, sería interesantísimo saber dónde se formó, uno, y dos, solo por una curiosidad totalmente personal, puede sonar extraño, me gustaría saber, solo como dato, si es posible ubicar en algún momento, si, ¿dónde hizo su servicio militar? Lo digo porque, por ejemplo, un sociólogo Bourdieu fue enviado a Argelia y él llegó como a la sección de operaciones psicológicas, que era algo que le correspondía por haber estudiado. Las mujeres no hacen su servicio militar en Francia. Fascinante, fascinante. Excelente, excelente. Habría Yo te puedo ver contestar. eso, ¿no? Muchas gracias. Solo eso. ¿Tú escuchaste la pregunta sobre si Sí, 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 escuché. la Igual formación esto, de Buffon? sí, igual esto que mencionaba que algún compañero suyo nos mencionó que Isabel era socióloga, pues yo lo tomé igual como un comentario que siento que hay que corroborar aún, ¿no? No lo doy por hecho. Creo que nos falta aún investigar mucho del lado francés, digamos. No he podido contactar tampoco con sus familiares. Sé que tiene hermanas que están vivas aún. No he podido contactar aún con ellas, pero sí, ahí falta como investigar, digamos, sobre todo la vida antes de que venga a Perú, ¿no? Porque a Perú vino a inicios de los 70 y ya se quedó. Seguramente volvió algunas veces a Francia, pero aquí ya su residencia estaba aquí en Cusco, ¿no? Y lo del servicio militar, eso pues la verdad no tengo ninguna información sobre eso. ¿Y eras socióloga entonces? O ya no lo comprobaste todavía? O sea, alguien nos mencionó, alguien que fue amigo suyo y con quien ella fundó la Asociación Coscobanqui nos mencionó eso. Ya. Pero yo o sea, no lo daría por hecho solo por ese comentario, digamos. Siento que es una pista, pero habría que corroborarlo realmente, investigarlo más, ¿no? S- No, yo no he podido investigar en esa ruta. Digamos, tengo esa pista, pero no lo daría por hecho, la verdad. No estoy seguro, digamos, de que haya sido sociólogo. Es un comentario, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Muchas gracias y buenas tardes. Soy Edgar Ochoa. Edgar, ¿cómo estás? Te he conocido por teléfono. Conozco a Isabel hace 27 años. Soy socio de la Asociación Coscomaki y en realidad estoy muy sorprendido por las cosas, pero a la vez emocionado, porque Acá, sí. efectivamente siempre hemos sabido que Isabel ha trabajado mucho el tema de la... ha sido muy activista con el tema de los derechos fundamentales de las personas. Y lo que le cautivó a Isabel cuando llega muy joven al Cusco es básicamente la condición y situación de pobreza que viven los pueblos andinos. Y por eso es que ella decide irse a vivir a una comunidad que se llama Fuerabamba, que es ahora donde está instalada Las Bambas. Es la única comunidad que autorizó y dio licencia social para que la minería entre legalmente al Perú. Y en aquella época Las Bambas vivía una situación de absoluta miseria y ella decidió quedarse a vivir ahí y ahí es donde aprende quechua. Y además una cosa muy bonita es que la comunidad la declara comunera, la hace comunera y adquiere derechos de territorialidad. O sea, una comunera legítima con derechos a la tierra de la comunidad. Ahí es donde sabemos que explora bastante este tema del- de la necesidad de ser visible y de la necesidad de usar la capacidad que tenía de hacer en este momento, digo, cine, para nosotros no era necesariamente cine, pero es cuando ella empieza a usar esta también como una herramienta educativa, de decir, vamos a ver cómo somos y vamos a proyectarnos y reflejarnos como podemos ser. No he conocido, nunca he visto las películas de Isabel. Quería llegar a tiempo, pero como ahora ya pez por todo lado, ya llevan 2 horas y media hasta aquí, desde, desde La Molina.
Seguramente, ojalá. Nunca, en el Cusco llegué tarde también a la exposición y había estado terminando. Pero bueno, antes de Cuscomaki, Isabel ya proyectaba películas con otro grupo de niños que funda, que se llamaba Cucho y Luna, ¿no? Igual con niños en situación de calle. Pero sabemos que deja de hacer esto, de hacer filmaciones sistemáticamente, porque justo es a través de su compañero con el que hacían cine, conocen a Alejo, que vive ahora en Machu Picchu, que es trabajador de la municipalidad, de limpieza, estas cosas, que vendía postales en la Plaza de Armas y empieza a conocer la realidad de los niños que vivían en situación de calle. Y se dedica plenamente a trabajar con los chicos en situación de calle. Funda la asociación Cuchuyuna y luego el año 87, 88, casi a los 90, se funda la asociación Coscomaki, que hasta ahora trabaja por esta organización, por esta institución. Han pasado más de casi 5.000 niños en situación de calle. Y ella hace uso de antes incluso fue de la Alianza Francesa, fue directora de la Alianza Francesa, estuvo como directora en la Alianza Francesa en Cusco. Y bueno, fue a través de este reconocimiento, nuevamente nos cambia un poco la opción de el trabajo comunitario por chicos que están en situación de calle. De hecho, ahí se inventa un mito, una historia sobre por qué lo hace, etc. Pero es ella quien decide impulsar ya también un mecanismo igual de revolucionario, pero bajo la construcción de una nueva filosofía educativa que se llama educación en libertad, ¿no? Y que coge muchos elementos, ¿no? De la pedagogía popular, de la experiencia que tiene con la comunidad. Había una entidad religiosa, la pastoral andina, que estaba muy asociada a las prelaturas, ¿no? Y en este contexto de las prelaturas había un proceso de formación de quienes éramos más jóvenes, ¿no? A través de las influencias de Gustavo Gutiérrez, el padre descanse, que acaba de fallecer, con el tema de la teología de liberación, y ya se hablaba de la filosofía de la liberación. Entonces, en ese contexto en el que un grupo de jóvenes también nos formamos y empezamos a caminar por rutas paralelas, y yo tengo la oportunidad de encontrarme con Isabel en el año 87, y en 90 empezar a trabajar con ella, y hasta hoy yo soy parte de la asociación, ¿no? Eh, esta filosofía de educación en libertad era retrotraída de lo que ella quería con las comunidades campesinas. Y ella hablaba mucho de la emancipación de los pueblos y cómo es que los pueblos tienen que crearse y educarse en libertad, con libertad, para hacerse responsable de su situación. Y ella siempre ha usado un término bien bonito hace muchísimos años. Ella decía que las personas no naufraguen cuando enfrenten sus problemas, que aprendan a nadar. Entonces es en ese contexto en el del que viene Isabel, de trabajar con comunidades campesinas, y luego intenta trasladar a una filosofía pedagógica que la hemos llamado siempre pedagogía en libertad, educación en libertad. Yo estoy intentando sistematizar, pero las limitaciones son complicadísimas. Pero el trabajo que después de... Ahí es donde deja ser sí. Pero sí hemos visto que ha proyectado y siempre proyectaba. He visto yo en los archivos de nuestra institución todos sus equipos, ¿sabes? Por eso que cuando el compañero llegó dijimos, entreguemos todo, porque nosotros no teníamos cómo darle valor, y estoy realmente muy emocionado que ustedes estén aquí hablando de Isabel. Quizás estoy un poco desordenado porque en realidad estoy bien emocionado, y solamente quería agradecerles a ustedes porque Isabel esté en nuestro corazón. Ella es cusqueña, ¿no? Ella es del Cusco, circunstancialmente nacida en Francia, pero es más cusqueña que muchos cusqueños. Entonces, a nosotros nos ha dejado
un parámetro bien, bien importante, ¿no? Ella nos enseñó que quienes somos maestros, la educación es una opción de vida y no una profesión, ¿no? Y creo que eso es lo que ella hacía, hacer de su vida un mecanismo pedagógico y hacer de las oportunidades educativas una opción de vida. No conozco que haya sido sociólogo en realidad. En realidad nunca habló de eso, nunca, disculpen que lo diga, nunca le interesó un tema académico, nunca le interesó una acreditación académica. Siempre ha estado, entre lo que dirían ahora, antisistema frente a él. Porque, claro, muchos teníamos títulos, pero éramos absolutamente negligentes en el ejercicio de nuestra función. O sea, si un maestro no puede transformar a un chico en verdad y después de un tiempo sabes que puede convertirse en analfabeto funcional, entonces dices, oye, ¿para qué eres profe? ¿No es cierto? Si lo que has enseñado se puede olvidar, entonces no eres profe. Entonces ella hablaba mucho de eso, ¿no? De que los adolescentes puedan desarrollar autonomía para aprender y que eso pasaba porque ellos pudieran reconocer e identificar sus propias posibilidades. Nunca digamos, logrado que el Estado en cierta manera entienda que los niños en situación de calle no son niños abandonados. Y esa es la pelea que quizás no nos ha llevado a nosotros hasta ahora a lograr que el Estado reconozca que el trabajo, el sistema de trabajo desde los niños no tiene nada que ver con explotación infantil, sino con las libertades que uno toma y con el mecanismo cultural de ser parte de un sistema de economía familiar para poder aportar en la dinámica de la familia y en tanto el sentido de pertenencia te da el principio elemental de ser ciudadano. Si yo pertenezco a este grupo productivo, soy algo, y eso me hace ciudadano. Entonces, era muy político su mensaje, profundamente político, que trascendía derechas, que trascendía izquierdas, pero había una gran, profunda vocación de entender en esa lógica educativa, de entender el contexto cultural, el cultural andino, en el hecho de reconocer, por ejemplo, que la comunidad donde estaba contaba con una filosofía propia, o sea, que no tenía nada que ver con una filosofía, filosofía conceptual que abrigaba propiedad de construcción conceptual, es decir, Platón, ¿no? O quien construye lo filosófico y luego da elementos a la gente sobre el cual empieza a vivir, y que esas lógicas de pensamiento tenían mucho que ver con conceptos, y que ella hablaba de las comunidades en el sentido de que eran comunidades que trascendían el tema conceptual y más bien hacían que el querer, el sentir, y que la filosofía no era propiedad del constructo individual, sino más bien que era parte de la interpretación del colectivo vivido, ¿no? Entonces decía, en Fuerabamba la gente no conceptualiza, no hace conceptos, sino siente, quiere, escucha. No, no es que se rige por conceptos, sino por lo que siente, por lo que quiere. Pues, es un poco. Y en esa lógica nos exigía que miremos a los chicos en situación de calle, que reconozcamos su propia naturaleza, su propia forma de entender la vida y cómo es que en ese contexto tú podrías dar oportunidad para que ellos puedan salir hacia adelante. Eso interpreto en lo que dicen de las películas, no he visto, pero me es muy sencillo retrotraer y decir que, joder, o sea, ¿desde cuándo, no? O sea, esta misma lógica pedagógica que ella estaba intentando procesar y sistematizar, y a veces por tener la junta cerca tanto tiempo, discutiendo, peleando, a veces tomando un trago, y a veces sin dormir, pero pensando, o yendo al hospital por un niño, o recogiendo a un niño que había sido acuchillado, o viendo a un niño que se moría porque pelearon entre ellos y bueno, etcétera, ¿no? Entonces siempre hemos estado todo el tiempo en esa lógica y a veces uno dice, oye, ¿cuántas amanecidas y noches no hemos podido conversar de nosotros, ¿no? Que es lo que decía el compañero y decía Eduardo, ¿no? De que incluso que hemos estado cercanos, no hemos tenido la oportunidad de hablar, oye, Isabel, ¿quién eres?
Siempre estaba preocupada en el o sea, preocúpate de quién es, que él sepa quién es, pero no estaban preocupados en saber quiénes realmente estábamos sentados y qué historia cargábamos, ¿no? Pero sí creo que refleja lo que en esta lógica del pensar, que ojalá sea un aporte pedagógico nacional de educar en libertad, es que retrotrae a la forma de entender su accionar político, educativo, social con la comunidad. Porque nosotros en Coscomaqui trabajamos el sistema, pero cogestionado. O sea, no es casa de los niños de situación de calle, no es su casa, no somos sus padres. Y eso lo teníamos clave, ellos eran personas autónomas y por tanto tenemos que cogestionar este espacio de vida en el que tú tienes una oportunidad de dormir. Y en ese espacio de la oportunidad de dormir desarrollas diferentes oportunidades educadoras. Y la asamblea es la herramienta fundamental, que es lo que estoy escuchando. O sea, para nosotros la asamblea es la herramienta más importante de una oportunidad de construcción de oportunidades y de generación de confianza y de construcción del imaginario de qué quieres y a dónde quieres llegar. Y me sorprende bonito porque lo reflejo, ¿no? Me da ganas realmente de retroceder en el tiempo. Nos ha costado mucho sistematizar e institucionalizar con los chicos la asamblea. Hasta hoy tenemos asamblea todos los martes, de 9 a 11 de la noche, para que los chicos discutan cómo gestionan el espacio. Y que creo que es lo que ha estado haciendo Isabel en el espacio comunitario y para cual también usaba una herramienta clave que era espectacular, como es el caso de, de, de sus cortometrajes, ¿no? Ha estado... Sí, sé que No, no le quiero interrumpir, más bien Muchas invitar a que se siga la conversación porque yo Sí, creo que ha yo sido me quedo apasionante ahí. escucharle. Me quedo ahí solamente. No, no, Sí más sé que ha bien. tenido relación con cineastas en Cusco, ¿no? Con Piñati puede ser uno. Sí, no tengo ahorita en mi cabeza. Figueroa puede ser otro, ¿no? En Cusco. Y el círculo era muy cercano, ¿no? Isabel tenía un círculo político además, muy fuerte, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Mil gracias. A ustedes. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieres decir unas últimas palabras, Edward, porque tenemos que ir cerrando porque tenemos que inaugurar oficialmente. Sí, bueno, agradecer por esta información sobre Coscomaqui que nos ha brindado el señor. De hecho, muchos miembros de la asociación pues recuerdan a Isabel con mucho cariño. Creo que esa parte de su trabajo, felizmente, hay mucha más información, mucha más documentación. Ella ha dejado testimonios escritos y creo que es como un trabajo que es muy valioso, ¿no? Lamentablemente la parte de su labor cinematográfica no está tan conocida y bueno, ahí un poco es donde nosotros estamos tratando de trabajar. Y bueno, decir que lo que sabemos de Isabel de ese periodo, 70s, 80s y de su labor cinematográfica, pues creo que conforme vamos investigando vamos descubriendo que apenas siento que estamos como vislumbrando la labor de Isabel, ¿no? En el cine. Creo que es mucho más amplia lo que ella ha hecho, pero a la vez también, pues, el mostrar sus películas, nosotros la primera vez que las mostramos, sabíamos mucho menos de lo que sabemos ahora sobre ella, pero fue precisamente ese acto de mostrar lo que empezó a contactarnos con personas que la conocieron, ¿no? La primera muestra que hicimos fue online, entonces fue gracias a esa muestra que, por ejemplo, Luc Marcello desde Francia la pudo ver y nos contactó, ¿no? A través de Coscomac. Entonces, siento que este tipo de muestras, este tipo de acciones, a pesar de que aún no podemos decir, digamos, muchas cosas sobre Isabel y sobre su labor cinematográfica porque aún las desconocemos, sirven como para seguir avanzando en la investigación, ¿no? Y también hay un archivo muy importante que ella ha dejado de películas que no son suyas, sino que son películas que ella proyectaba, ¿no? Que se conservan en Coscomaqui y siento que es, por ejemplo, ese archivo nos va a dar más luces también del cine que ella mostraba, del cine que ella veía, ¿no? Estoy hablando de muchas películas de Super 8, de 16 milímetros y también gracias a esta investigación, pues la propia asociación Coscomaqui está empezando como a
a revalorar estos materiales que antes los tenían ahí guardados o que han empezado a buscarlos y han empezado a descubrir proyectores, mesas de edición. Entonces, un poco ese aparataje, digamos, técnico con el que trabajó Isabel, pues se está como rescatando y resguardando. Y bueno, y todo esto que sabemos es gracias también como esa maquinaria afectiva de todas las personas que le conocieron y que le quieren mucho y que la recuerdan con mucho cariño, que se han acercado a mí o a los miembros del equipo con el que estamos investigando para darnos información, precisamente en ese afán de que se revalore la obra de Isabel, ¿no? Entonces, como mencionar que es importante precisamente esa red de afectos, digamos, que tejió Isabel en vida y que ahora nos están permitiendo poder conocer sobre su obra cinematográfica, a pesar de que ella ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Mauricio, Sebastián, y recordar para quienes llegaron tarde o no pudieron ver las películas aún, que están en YouTube, que pueden ver dos de las tres películas que hemos mostrado, están en YouTube, en el canal de la Red de Archivos Fílmicos del Sur Peruano. Ahí van a encontrar estas dos películas. Una película más que no tiene sonido, que es como más un archivo de un entierro. Y la de los rocotos no la tenemos ahí porque la de los rocotos no la rescatamos nosotros. Ese es un rescate de Luc Marcello. Luc Marcello nos compartió ese archivo, él conservaba una copia en Francia, él la digitalizó y él nos compartió esa película. Lo que sí hicimos aquí con ayuda de otros amigos también fue traducirla y subtitularla, ¿no? Pero ese rescate, digamos, no es parte del trabajo de la red de archivos. Por eso es que no lo hemos subido al canal de YouTube, porque bueno, no tenemos como, digamos, la autorización aún de poder hacerlo, ¿no? Pues esperamos poder subirla luego también, que el interés nuestro es como que se vea más para también poder conocer más sobre su obra. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos ahora un pequeño brindis inaugural, según tengo informado. Y después a las 6:30 retomamos con la proyección del documental de Héctor Valls. Nos vemos en unos minutitos. Gracias, Gracias, Eduardo. Edward. Gracias a todos.